volver a compartir con ustedes esta pantalla y bueno, estoy a vuestras órdenes. Del mismo modo, esta intervención que realizó Boric en las últimas horas, ayer por primera vez refiriéndose a este incidente, parecen tampoco saldar o atenuar esta situación que él mismo propició la semana pasada al negarse a recibir las cartas credenciales del nuevo diplomático israelí. Bueno, no las atenúa para nada, simplemente cumple con requisitos diplomáticos que existen en la diplomacia y que el Estado de Israel, como cualquier otro Estado en la misma situación, lógicamente aceptaría. Nadie quiere romper relaciones y mucho menos entre dos países que tienen 70 años ininterrumpidos de relaciones. Pero el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, tomó una decisión. No es que cometió un error, tomó una decisión. Y esa decisión que él tomó no solo no tiene precedentes, sino que es una afrenta gigantesca, no solo en el mundo diplomático, en cualquier instancia entre estados. Hacer concurrir a un embajador de un país a presentar cartas credenciales, un país con el que se tiene 70 años de relaciones, y pararlo en la puerta y mandarlo de vuelta para su casa, digamos, es un agravio que no se olvida simplemente con pedido de disculpas. O sea, los pedidos de disculpas se aceptan por razones diplomáticas, como lo dije, pero no se acepta un hecho tan grave que es un acto, como lo dijo la comunidad judía de Chile, y nosotros estamos absolutamente de acuerdo, de antisemitismo. Las declaraciones que han pasado ustedes antes de esta intervención que estamos haciendo agravan el tema porque comete no dos errores, vuelvo a decir, dos decisiones que siguen siendo muy desagradables, que incitan mucho al odio, incitan a la violencia, sin ninguna duda, en un país donde la comunidad judía es una minoría y hay una enorme cantidad de palestinos, 350.000, que últimamente viven de acosar a la comunidad judía y lo han hecho con las declaraciones del presidente Boric, ya que ellos y solamente ellos y jamás han aplaudido esas declaraciones. Y lo que quiero terminar de decir es que estas declaraciones tienen dos frases o dos pequeñas frases dentro de su párrafo muy feas, muy feas. Él le tiene que decir a ciudadanos chilenos de quinta generación en Chile que van a ser respetados y que si no rompen la ley van a ser respetados. ¿Y cuándo rompieron la ley? Y lo peor es al final, cuando dice Estado y no puede pronunciar la palabra Estado de Israel. Es Estado contraparte. Contraparte es cuando hay un conflicto. ¿Quién tiene conflicto? Él tiene conflicto. Él generó un conflicto mandando al embajador de Israel de vuelta para su casa y generando un escándalo a nivel mundial. Eduardo, ¿crees que no es casual precisamente esa referencia que realizó Boric y que recién escuchamos al referirse al Estado contraparte, que no hay simplemente una apelación terminológica a reducir el concepto en ese sentido, sino que hay una intencionalidad ulterior por parte del primer mandatario al referirse a Israel de ese modo? Hay una intencionalidad histórica porque en la campaña electoral no solo repitió muchas veces agravios profundos contra el Estado de Israel y por ende contra todo el pueblo de Israel, y lo hizo reiteradamente y públicamente en programas de televisión, etcétera, pero además no se quedó corto porque se lo dijo también a la comunidad judía en dos reuniones en las que hubo y en que la comunidad judía quería tener una conversación y terminó sufriendo agravios. Y él utilizó palabras que sabe perfectamente su significado y las usó. Y si no sabe su significado es grave porque es el presidente de un país. Él no puede acusar a un Estado de genocida si sabe o si tiene conocimiento de qué es lo que significa la palabra genocidio. Lo que sí debería haber hecho durante la campaña y también ahora como presidente es no solo usar una excusa aberrante para no recibir al embajador de Israel, sino además recibir ese mismo día, a esa misma hora, al embajador de un país como Arabia Saudita, que viola los derechos humanos impunemente, que todos lo saben, que asesina además periodistas, los tortura, y ya sabemos todo lo que hace Arabia Saudita, y ahí no tuvo ningún problema, y mucho menos tuvo problema en apoyar a Hamás cuando tiró 4.000 cohetes el año pasado contra Israel, y al único que él condenó fue al Estado de Israel. Entonces, lo que hizo no digo que fue premeditado, pero fue una ocasión oportuna para mostrar lo que él piensa y siente del Estado de Israel
y sus declaraciones no lavan eso. Ujú. Eduardo, quiero consultarte, y esto ya ampliando el mapa a lo regional, a toda Latinoamérica, ¿hay un deterioro que es propiciado por este tipo de líderes del vínculo entre la región y el Estado de Israel? El deterioro de algunos líderes como el presidente de Chile y otros comienza con la animosidad constante e histórica contra Estados Unidos, sin importar qué gobierno sea el que está al frente de Estados Unidos. Y como digamos, dentro de esa ideología consideran que Israel es un aliado incondicional de Estados Unidos y no un país independiente, que bueno, tiene alianza con Estados Unidos, pero también con varios países o toda la Unión Europea, etcétera. Entonces, al tener ese tipo de, digamos, de esquema ideológico, se deterioran obviamente las relaciones porque lo ven como algo similar. Y bueno, no era de extrañar que eso sucediera con el presidente de Chile, como no es de extrañar que suceda con el actual presidente de Colombia, como no es de extrañar cuando ha sucedido en los últimos 20, 25, 30 años con Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Lula da Silva, que puede volver a ser presidente de Brasil y va a seguir en la misma línea ideológica. No nos olvidemos que él fue el que invitó a Ahmadinejad a Brasil cuando era presidente. O sea, hay una línea, sí, sin duda hay una línea, pero parte de esa base falsa, históricamente falsa, realísticamente falsa, diplomáticamente falsa, pero no importa, cuando las líneas ideológicas son en general estrechas y no muy democráticas, generalmente se basan en falsas premisas para sostener lo que ellos llaman sus principios. Ujú. Eduardo, recién mencionabas esa situación, por ejemplo, de recibir las cartas credenciales del embajador de Arabia Saudita acreditado en Santiago el mismo día que realizaba el desplante en la propia moneda al embajador de Israel. ¿Encontrás puntos en común, en definitiva, también, por ejemplo, con esta situación que está atravesando ahora la República Islámica de Irán, el asesinato de esta joven de 22 años a manos de la policía por no lucir correctamente el velo, según lo establece la ley islámica, y la falta de condena, al menos en la región, ni que hablar del gobierno de la República de Chile? Pero estas situaciones de indignaciones selectivas pueden ser también indicios de otras tantas circunstancias que se están dando en la región. Sí, eso es muy notorio y eso se ve groseramente en Naciones Unidas y donde los países de nuestra región actúan, mejor dicho, no actúan. Porque no solamente el asesinato de esta joven en Irán, sino todos los asesinatos que comete Irán y no son condenados prácticamente por nadie en América Latina, y cuando son condenados son en circunstancias muy excepcionales. No sé a qué le tienen miedo, porque Irán acá ha cometido en la región 2 atentados brutales, en Argentina con decenas de muertos, y bueno, creo que tenemos los ejemplos acá y los podemos tener en cualquier momento. Pero también es muy grave que el presidente de Irán vuelva a repetir esta semana, concretamente ayer, frente a un medio norteamericano en este caso, la negación del holocausto, un principio, entre comillas, que Irán lo tiene desde que existe este régimen de ayatolas, que además lo ha sostenido y que ahora vuelve a sostenerlo el presidente de Irán, pero es parte también de una manifestación de incitación al odio de Irán que honestamente parecería que la negación del holocausto no es por la negación solo del holocausto, sino porque el propio Irán vive diciendo en los podios de Naciones Unidas que Israel no debería existir, o sea que también tiene una intención de exterminio. Lo que es grave es que América Latina no se dé cuenta que asociado al terrorismo, como hay algunos países de América Latina que están asociados al terrorismo cuando tienen a Hezbollah adentro, están poniendo en peligro a todos los habitantes de toda la región que no comulgan con esas ideas. Es un tema ideológico de gobernantes. Entonces, en Chile, ahora, también lo muy, muy grave, y la población de Chile, que es muy democrática y muy abierta, se dio cuenta, es que quien felicitó al gobierno de Chile por insultar gravemente a todo el pueblo judío y al Estado de Israel, bueno, lo felicitó la comunidad palestina de Chile y el movimiento terrorista Hamás.
no son los amigos evidentemente que quieren tener los chilenos para progresar, y además señalan una nota de peligro para toda la región, de enorme peligro. Ujú. El miércoles va a estar hablando en la Asamblea General de la ONU Ebrahim Raisi. Por supuesto, hace instantes el embajador de Israel en Naciones Unidas, Gilad Erdan, señalaba que debería propiciarse al menos una prohibición para que el carnicero de Teherán, así lo definió y así se lo conoce hace muchísimos años al presidente de la República Islámica de Irán, no brinde su mensaje ante el Pleno de la Asamblea General, habida cuenta de esto que recién observábamos, esa entrevista concedida al programa 60 Minutos, en el que vuelve a plantear al menos dudas sobre la existencia del Holocausto, marcando una continuidad, por ejemplo, con algo que durante mucho tiempo enfatizó Mahmoud Ahmadinejad, el ex primer mandatario de ese país, en cuanto a la inexistencia del Holocausto. ¿Cuán graves vuelven a ser consideraciones de este tipo? Y recién hacías referencia a ellas, pero sobre todo en vísperas de esta semana tan particular para la diplomacia y para la comunidad internacional toda. Yo creo que la comunidad internacional y concretamente las Naciones Unidas vuelven a cometer un error y vuelven a hundirse un poquito más en ese fango en que están metidos cuando permiten que se haga cualquier cosa dentro de los organismos de Naciones Unidas, especialmente en el Consejo de Derechos Humanos, y ahora en la Asamblea General obviamente el pedido de Israel no va a ser escuchado, y una persona que representa a una tiranía que está asesinando a la vista de la gente ciudadano de su propio país por no usar un velo, y alguien que está haciendo algo que Naciones Unidas aprobó en contrario. O sea, hay una resolución de Naciones Unidas de que negar el holocausto es un delito. Claro, no es un delito como para llevar a la Corte Penal Internacional porque no es vinculante, pero es un delito y está aprobado por Naciones Unidas. Y la misma Naciones Unidas le va a dar el podio a alguien que niega el holocausto. O sea, las Naciones Unidas viven en contradicción permanente por no tener un estatus hoy o un esquema de solidez democrática mínima, y evidentemente van a pasar estas cosas como van a seguir pasando en el Consejo de Derechos Humanos, donde el 70% de sus integrantes son dictaduras, monarquías o países que violan los derechos humanos, como por ejemplo hoy Corea del Norte hizo una declaración en una de las comisiones de Naciones Unidas sobre democracia y libertad. Eso no le hace bien a Naciones Unidas, pero no le hace bien a ningún país del mundo, no le hace bien a la comunidad internacional, porque nos deja a nosotros como ciudadanos de a pie sabiendo que es un adorno la Asamblea General, o en este caso las Naciones Unidas, porque con ese tipo de permisividad no está protegiendo a nadie, absolutamente está protegiendo a nadie, al contrario, está desprotegiendo a mucha gente. Ha caído en ese sentido en descrédito la propia organización. Ni que hablar del Consejo de Derechos Humanos, que está desarrollando sus sesiones ordinarias por estos días en Ginebra, pero esto quita prestigio a la Organización de Naciones Unidas y al espíritu para el que fue concebida. Bueno, Pablo, si hay una organización que dice que sus principios son lograr la paz y la armonía entre todos los pueblos de la tierra y defender los derechos humanos, y permite, mejor dicho, no hace nada porque no puede, porque no quiere, porque no hay concordancia entre las potencias, por mil y un motivos que acá no tenemos tiempo de desarrollar, pero en la práctica permite que se perpetre cualquier tipo de cosa dentro de sus propios ámbitos, que se propugne la eliminación, un Estado propugna la eliminación de otro. Irán propugna que el Estado de Israel desaparezca y no pasa nada. Israel es atacado y en lugar de señalar que hay 4.000 misiles que llegan desde manos terroristas a Israel, resulta que se hace una comisión investigadora a ver qué pasa con Israel. Entonces, cuando se hacen ese tipo de cosas, el descrédito se gana solo. Eso lo saben quienes dirigen Naciones Unidas, lo sabe su secretario general, y la lástima es que parecen o de manos atadas o de boca cerrada. Pero alguna de las dos cosas están pasando. Por supuesto que desde mañana estaremos siguiendo con atención lo que ocurra en Nueva York. Infiero, no sos optimista sobre esta instancia. Eduardo, gracias por estos minutos aquí en la pantalla de DirecTV. Ha sido muy amable.
No, muchas gracias a ti, bueno, y las felicitaciones por el trabajo tuyo y de todo el equipo en DirecTV News. Muchas gracias. Muy amable. Era Eduardo Con, director ejecutivo de Beneverit para Latinoamérica, haciendo referencia a estos últimos acontecimientos propiciados por el presidente de Chile, Gabriel Boric, que mañana será uno de los principales oradores que tenga el debate general que se inaugura en la ciudad de Nueva York.